El mar ocupa las 3/4 partes del planeta, pero el hombre solo ha logrado explorar menos del 10% de la superficie acuática. El resto aún es gran misterio para la ciencia. El fondo del mar es el mayor hábitat del planeta, pero es una zona casi inexplorada. La mayor inmersión que ha logrado la ciencia fue en el submarino robótico Nereus, alcanzando una profundidad de más de 10.000 metros en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la corteza terrestre en el Océano Pacífico. Sin embargo, estas exploraciones no han dado respuestas concretas a fenómenos tan inexplicables como la supuesta existencia de seres mitológicos o grandes ciudades sumergidas. ¿Qué misterios esconden los mares? ¿Existen los calamares alienígenas? ¿Realmente existe la Atlántida? ¿Cuál es la verdad sobre el Triángulo de las Bermudas? Estos y otros secretos inexplicables serán siempre motivo de estudio, de especulaciones, teorías y preguntas sin resolver. Grandes misterios de los océanos. Cristian, realmente un tema que nos cautiva y empezamos desde ya a definir en esta pauta nocturna. En algún minuto también hablaremos si es efectivo que la vida se dio origen en los océanos. Mar incógnito. Ya lo decía la nota introductoria, se conoce muy poco. Piensa tú que los Himalayas caben en el mar de hacia abajo y digamos, el mar es mucho más profundo que la altura de los Himalayas. Se han medido zonas de hasta 12.000 metros de profundidad. Por lo tanto, hablamos de un mar incógnito, hay un desconocimiento muy grande sobre lo que hay debajo, pero se está explorando. O sea, podríamos hablar de un planeta submarino. En gran medida sí. Y por explorar, sobre todo, se conoce con suerte un 10% del mar y hay mucho que saber y descubrir. Por eso, lo invito inmediatamente a partir con algunos extraños seres que se han registrado el último tiempo, como esta especie de monstruo marino que tenemos que ver a continuación, que es una criatura que se descubrió precisamente en el fondo del mar en Inglaterra el año 2012. Y las imágenes que hablen por sí solo, porque lo que uno observa es lo siguiente, esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Qué especie del mar es esta especie de bolsa submarina? Entonces, según los estudios que se han registrado el último tiempo, unos plantean, por ejemplo, que es una bolsa orgánica creada por el mismo hombre. ¿Una bolsa orgánica? Bueno, eso es lo que se plantea. Otros sostienen que en realidad son restos de la placenta de una ballena. Lo cierto, esta medición que data del año 2012, que se registró en Inglaterra, es muy raro esto, y que parece una bolsa gelatinosa, es un verdadero misterio porque no se ha tenido una respuesta de lo que es. Por eso lo ponemos para partir. Algunos han dicho que es una especie de medusa gigantesca, pero las medusas son un poco más extrañas. Entonces, esta es una buena partida para introducirnos en estos misterios del mar y en estas formas de vida desconocidas. Por eso es bueno, ya que estamos en este espacio, partir inmediatamente con el segundo extrañísimo ser de las profundidades que ha sido captado, que es este que está acá. A ver. Algunos lo han llamado el calamar alienígena. Observémoslo bien, porque estos son los calamares normales. Sin embargo, este es el calamar, supuesto calamar
muy pocas veces visto. Esto se ve, mira, se ha visto en varios océanos de la Tierra. ¿Cuántos metros? Son varias decenas de metros estos tentáculos. Pero lo importante es que, mira, se han visto en profundidades de 2 a 3 kilómetros en el fondo. Pero no han sido catalogados hasta el día de hoy de qué tipo de especie es este calamar con unos brazos que son pocas veces vistos. Increíble. Y uno han planteado, claro, poéticamente, el calamar alienígena o un calamar extraterrestre. Responde a los patrones morfológicos de los calamares, pero los tentáculos son gigantescos, más de 20 metros de tentáculos. Eso es algo insólito incluso. Entonces, son estas especies misteriosas que nos van introduciendo, por ejemplo, a estos misterios y a un mar incógnito, que es lo que estamos hoy día revelando y contándoles a los amigos en casa. Así también, querido Ignacio, le traje otra sorpresa para que se sorprenda también, como estos próximos tubos. A ver. Son unos tubos gigantes. Este registro es del año 2015. Estos son lo que se ha observado. Impresionante. Son cilindros cónicos de unas especies tremendamente misteriosas. Se ha asociado con unos seres que se llaman los pirosomes. Ajá. Otras posibilidades que son gelatinas del mar que han acumulado cientos de miles de huevos. Entonces, se mueven también con las corrientes marinas. No es que naden, sino que se van moviendo. Perfecto. En la medida que se van moviendo las corrientes marinas. Pero son formas cilíndricas tremendamente increíbles. Esto se ha observado flotando en varios lugares del mar. Muchas sostienen que son, bueno, como una especie de gelatinas cónicas que concentran huevos de diferentes especies del mar y que se van trasladando con las mareas. Ninguna de estas teorías es confirmada. Mira, lo más cercano es que son una especie de pirosomes, así se llaman, pero son misteriosos. No se han catalogado con claridad, al menos esto que estamos viendo, al igual que los otros dos registros que trajimos. Es bien increíble esto, Cristian, cuando uno analiza que el ser humano ya ha sido capaz a estas alturas, ¿no? En un 2015, de colonizar, de llegar a los rincones más insólitos del planeta sobre tierra, ¿no? Siempre sobre tierra, nos damos cuenta que el ser humano ha sido incapaz de explorar en su totalidad los océanos. Hay una infinidad de especies que no conocemos y que hasta el día de hoy siguen apareciendo, ¿no? Así es. Como una sorpresa. No es nuestro medio el agua, eso hay que decirlo. Nosotros somos de la superficie, entonces el ambiente del agua es inmensamente hostil para el ser humano. Por eso es muy poco explorado el mar y se están descubriendo estas cosas que realmente llaman mucho la atención. Como las siguientes formas de vida que vamos a ver, que esto ya se han visto en mares profundos. Este es el pez diablo que se le llama, que son bioluminiscentes. Estos ya son altas profundidades del mar. Esto que alumbra son bacterias. La bioluminiscencia son bacterias que concentran luz y que se van agrupando. Y estos son los peces, uno de los peces más extraños y que obviamente no se ven en la superficie porque tienen su luz propia y andan por debajo del agua. Estas son al menos grabaciones y registros recientes, mira, de una infinidad de formas de vida, de peces con luz propia, que son fantásticos realmente y que, bueno, nos abren a un tremendo enigma. ¿Qué formas de vida podemos encontrar debajo de los mares? Es particular, es bueno hablar de que el pez diablo que vemos
la mujer, digamos, la hembra, es la que lleva de alguna forma, es una especie de matriarcado, el pez diablo. La hembra es la que... La hembra es la que la lleva, efectivamente, y el macho, bueno, tiene que estar siguiendo a la hembra de lo que se ha explorado. Son muy pocos los registros que se tienen de estas formas de vida que hay debajo del mar con luz propia, pero que la hemos seleccionado porque, bueno, hay mucho por explorar. Calamares bioluminiscentes también. Por eso es fantástico darnos cuenta cómo la vida en condiciones que tú no te puedes imaginar, igual se extiende, igual se adapta para, bueno, para procrearse. Estas son profundidades que ya son varios, por lo menos se habla de que estos seres habitan a los 9.000 metros de profundidad. 9.000 metros de profundidad, incluso más abajo, unos más arriba, pero todos bajo los 4.000, 5.000 metros de profundidad. Condiciones muy hostiles. En bajísimas temperaturas. Presiones inmensas. Son presiones que un ser humano no las aguanta por ningún motivo. El ser humano apenas aguanta unos cuantos metros abajo, no mucho más. Presiones inmensas en una oscuridad total. ¿Cómo tú encuentras también, bueno, cómo encuentras, de qué se alimentan, cómo van encontrando en este caminar en la oscuridad, nadar en la oscuridad, cómo van encontrando sus alimentos? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se encuentran para procrearse? Son temas que se están explorando recientemente y que hay se está abriendo camino, pero como te dije, el 10% del mar apenas, con suerte, se ha explorado. O sea, hay un 90% del mar que es desconocido. Así es lo que se ha encontrado. Por eso también, aparte de este pez diablo, bueno, y estas formas bioluminiscentes, también es bueno sumergirnos en la extraordinaria. Lo que vamos a ver ahora es la extraordinarias formas de vida que también encontramos en el mar, particularmente en estas zonas que observamos acá, que son regiones del mar con fitoplancton, que es una explosión de vida. Ahora, es que así como es arriba y las galaxias que hay hoy día, afortunadamente gracias a los telescopios, vemos inmensidades de formas, abajo también parecen similares. Entonces, es fantástico. Como microgalaxias. Microgalaxias. Ahí estamos viendo una toma aérea macro y aquí estamos viendo ya una revisión microscópica de lo que lleva esa forma. Así es. Entonces parecen estrellas, formas de vida. Y uno puede contemplar a las galaxias como la culminación también de un proceso cósmico evolutivo que, en el caso de la Vía Láctea, está llena de vida, estamos nosotros y en otras galaxias también. Entonces, son registros únicos que le estamos mostrando a nuestros amigos. Para profundizar en la pregunta que tú dijiste, querido Ignacio, el problema del origen de la vida. ¿Dónde se inició la vida? Esa es la pregunta del millón. Y ahí entramos en otro gran enigma, pues. Lo que uno sabe hasta el día de hoy, que la vida comenzó bajo los mares, en condiciones muy hostiles, con poco oxígeno, en mares poco profundos hace 3.500 millones de años por reacciones físico-químicas de baja probabilidad. Ahí viene todo. De ahí viene todo. Un salto evolutivo en el cosmos. Uno de los grandes misterios que hasta el día de hoy la ciencia no ha logrado explicárselo en su totalidad. Pero tenemos las últimas investigaciones que muestran precisamente unos volcanes submarinos o chimeneas submarinas que para muchos científicos son el escenario, o más bien dicho, reflejan un escenario similar al de la producción de la vida hace 3.500 millones de años, y son estas imágenes que estamos viendo acá. ¿Por qué estas chimeneas, Cristian, vendrían a ejemplificar el origen de la vida en este planeta? Porque en estas chimeneas que estamos viendo, submarinas,
las condiciones son hostiles, el agua está caliente, está a altas temperaturas, está contaminada por CO2 y por esta nube que va saliendo, hay poco oxígeno y las condiciones son de alguna forma para muchos similares a lo que digamos, como fue en algún momento el surgimiento de la vida. Oye, entonces, es bien impresionante esto porque a simple vista, ¿cómo se explica algo así? Son condiciones hostiles. Entonces, cuando uno observa esto, piensa tú que es un volcán haciendo erupción. Bajo agua. Bajo agua. Entonces, ¿qué vida se reproduce ahí? Y ahí está lo maravilloso, porque las observaciones que se tienen indican claramente la aparición de una serie de formas de vida viviendo en esas condiciones como es lo que estamos viendo. O sea, formas de vida que a pesar de la hostilidad se van reproduciendo poco a poco. Entonces, estas son una de las maravillas de la ciencia, como de alguna forma también se puede observar el surgimiento de la vida, la magia de la vida en ese sentido, o el milagro de la vida, que a pesar de estar en una especie de volcán submarino, ya los vamos a ver, comienzan a aparecer formas tremendamente singulares, como por ejemplo cangrejos blancos que se van reproduciendo y que dan cuenta de cómo a pesar de haber poco oxígeno, cómo a pesar de estar las temperaturas muy altas, aparecen, por ejemplo, estos cangrejos. Ya hacen una buena pega, vemos ahí, ¿eh? Así es. Y fíjate tú que estos cangrejos blancos, se acercan a estas temperaturas grandes, pero no pueden tocarla porque si no se mueren. Así y todo, se van reproduciendo. Qué bonito. Entonces, son estos misterios. Ahí estamos viendo un apareamiento. Ahí estamos viendo, bueno, muchos de estos cangrejos que no están catalogados. Eso es lo singular. También es una especie extraña. Extraña y que se está reproduciendo al lado de estas chimeneas submarinas. Para muchos científicos, lo que estamos viendo en estos momentos refleja de alguna forma como pudo haber sido en un pasado el surgimiento de la vida, el salto a la vida a partir, bueno, de condiciones físico-químicas de muy baja probabilidad. Piensa tú, un volcán haciendo erupción en el fondo del mar. Bueno. Increíble. Qué paradójico, Cristian, que si entendemos que la vida de todas las especies finalmente, o sea, la vida en este planeta surge en los océanos, sepamos tan poco de lo que sucede hoy en esos mismos océanos. Así es, pues. Y estamos en un momento de conocimiento y de mayor apertura a todo lo que es la Tierra como sistema orgánico. La estamos explorando. Pero fíjate, a partir de estas observaciones, también se ha llegado a la conclusión del siguiente dato muy importante, que en lo profundo del mar, aquí está la imagen, hay un río de lava prácticamente que atraviesa todo el mar y que al mismo tiempo, si esto está ocurriendo, esas chimeneas volcánicas están generando vida, bueno, en otras partes también están este río volcánico debajo de los mares. Increíble. Es fundamental también para entender que la vida se va desarrollando, va surgiendo y son estos grandes misterios, pero afortunadamente ahora, gracias a estas exploraciones, los datos satelitales, sabemos que de alguna forma esto parece como las venas, las grandes arterias de sangre y vida que van, digamos, complementando la visión de la Tierra en su conjunto. Porque donde pasan estas venas de sangre o estas arterias de sangre, sabemos que se están surgiendo formas de vida extrañas en las profundidades. Fantástico, pues. Increíble. Increíble ver esto y ya está totalmente estudiado. Líneas de lava al interior
de los océanos. Verdaderas arterias. Entonces cuando uno lo ve esto, claro, uno ve la Tierra, ya la va prefigurando como un sistema orgánico, un sistema vivo, un sistema donde la lava también va a generar en su interacción con los mares, va a generar formas de vida. Estamos en un planeta interconectado, interrelacionado, en un sistema vivo, que es lo importante. Y lo estamos descubriendo gracias a estos misterios del mar. Por lo tanto, la vida se extiende a pesar de todo. Nosotros somos vida autoconsciente y eso es así. Por eso es importante lo que estamos señalando. Y si quieren nos vamos con algunas anomalías o ciudades escondidas en los mares, Ignacio. ¿Anomalías o ciudades escondidas, doctor Feil? Partamos con la anomalía, porque esto ya entra dentro del carácter propiamente tal de las investigaciones que uno tiene que ponerla en la mesa y que no tienen una respuesta clara. Al menos lo primero que vamos a ver, que es la llamada anomalía del Báltico. Ajá. Veámosla pues. La anomalía del Báltico, estos son registros, ahí está, esta es la anomalía del Báltico. Es un registro, estos son modelos que se han construido a partir de una formación que está en el mar Báltico, que se ha estudiado durante mucho tiempo y que algunos plantean que es... Ahí podemos ver la proporción, digamos, porque es difícil entender el tamaño de esto, pero cuando vemos a los buzos que están surcando, digamos, son... sus varias decenas de metros. Exacto, son muy pequeños en torno al diámetro de esta figura, una construcción sólida. Esta anomalía que, como les decía, es la geológica inusual. Ajá. Pero es... Producto de la naturaleza. Producto de la naturaleza. La explicación oficial indica que el ser humano no estuvo involucrado en esa construcción. Efectivamente. Esa es la explicación oficial. Sin embargo, todos estos investigadores de extraterrestres, de alienígenas ancestrales e incluso también de los OSNIs, que son los objetos submarinos no identificados, plantean que esto, que no ha sido explorado en su totalidad, podría ser perfectamente una nave espacial antigua, extraterrestre, hundida en los mares. Un misterio más. Y la tenemos. Y obviamente son modelos realizados a partir de las observaciones que se han tenido. Nadie ha logrado llegar para hacer una exploración más en detalle. ¿Qué te parece a ti, Ignacio? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Parece una formación o una formación natural? Y parece como esculpido eso. Parece como una suerte de escultura. Pues son los misterios y uno los tiene que poner en la mesa porque a pesar de que... Ángulos tan marcados, ¿no? Da la sensación que eso es una construcción definitivamente hecha por el hombre. Definitivamente hecha por el hombre o por una inteligencia. Y ahí están los misterios. Estamos en una situación controvertida, pero como investigador uno tiene que poner estas cosas en la mesa y tratar de descubrir qué es lo que son. Una nave extraterrestre hundida, como lo señalan muchos, o simplemente una formación geológica. Como te dije, para la ciencia es una formación geológica, natural, extraña, singular, particular, pero sin ningún tipo de intervención de otro lado. No así las llamadas pirámides de Yonaguni, que estas sí que son artificiales y son las siguientes que tenemos en pantalla. Aquí estamos. Estas son las últimas filmaciones de un buzo. A ver, esto es increíble. El buzo va bajando como con una suerte como de palito selfie. Estas son las pirámides
de Yonaguni. Suponemos que va con una cámara GoPro o algo así, ¿no? GoPro en Japón, que se descubrió hace pocos años. Y eso que no está tan bajo el agua, ¿no? No va con tanque de oxígeno. Así es. Se descubrió cerca de la isla de Japón, pero estas ya son formaciones artificiales hechas por una inteligencia. Para algunos la han datado más allá de los 5.000 años de antigüedad. Entonces, uno sabe con esto que hubo civilizaciones antiguas en la Tierra y que, bueno, por diferentes cataclismos y por diferentes acontecimientos, simplemente se hundieron. Y este es un registro claro, afortunadamente lo tenemos, pero se ha transformado también en un lugar de expedición y de investigación constante, porque la conclusión a la que se ha llegado es que son pirámides hundidas. O sea, no hay duda, doctor Feil, hubo civilizaciones antiquísimas que hoy están bajo el agua. Así es, y esta es la prueba. Son formaciones hechas con inteligencia humana al menos, pero muy importantes para mostrar. Y bueno, también este registro refleja lo poco que uno puede explorar en las condiciones que estamos viendo. O sea, no es fácil poder bajar unos metros y observar estas cosas. Por lo tanto, las pirámides hundidas de Yonaguni en Japón son otro de estos misterios del mar. ¿Quién la construyó? Bueno, es lo que se está explorando, no se sabe. Pero según los primeros investigadores que llegaron a ellas, datan de varios miles de años de antigüedad. Qué increíble. Controvertidas son también, Ignacio, las siguientes pirámides que se han supuestamente encontrado en la isla de Cuba, ¿ya? Cerca de la isla de Cuba, y también, bueno, en todo lo que es Bahamas, que habrían sido estas imágenes que son supuestamente pirámides hundidas en todo lo que es uno de los vértices, o al menos en una zona de influencia del llamado Triángulo de las Bermudas. Entonces, mira, cuando surgieron estas imágenes que estamos viendo, que son registradas por efecto Doppler y que te forman estas pirámides hundidas, esto están en la costa de Cuba, bueno, uno dice, bueno, había una ciudad sumergida con pirámides antiguas y que se ha registrado esto. Han surgido evidentemente los detractores de estas teorías, señalando que esto en realidad son formaciones naturales y que incluso esto no tiene ninguna validez científica, lo que estamos viendo en pantalla. No exactamente esto, sino que las imágenes que veíamos recientemente. Pero se ha generado un misterio sobre esta región del Triángulo de las Bermudas y sobre estas pirámides. Algunos sostienen que son pirámides, mira, que se ha encontrado incluso una pirámide de cristal de más de 200 metros de altura, es decir, más alta que las pirámides de Egipto, que la Gran Pirámide de Egipto, pero que estaría hundida en el mar y que, bueno, sería cristal. De cristal. Por eso son temas controvertidos. Son temas polémicos. Hay algunos, están los detractores y están los que sostienen que esta investigación es veraz. Nosotros no hemos podido sumergirnos, obviamente, pero sí podemos al menos mostrar las investigaciones. Y esto nos mete en todo lo que es el triángulo propiamente de las Bermudas. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas, Cristian? Mira, es una zona ahí la estamos viendo, la zona exactamente cerca de Miami, Bermudas, de 1.800 kilómetros de lado entre Miami y Puerto Rico. Ajá. Y las Islas Bermudas, donde a lo largo de las últimas 50, 60 años se han perdido una innumerable cantidad de navíos
aviones también. Por eso se ha transformado en uno de los más grandes enigmas de la cultura popular del mundo entero. Claro. Algo pasa ahí que los barcos desaparecen. O al menos así nos han querido claro saber, que sí. Y siempre es bueno recordarlo, que todo este triángulo de las Bermudas surgió como mito popular, como leyenda popular, en el año 1964, con unos escritores, Vincent Gaddis y también después Charles Berlitz, que exaltaron esta región de la Tierra a partir de unos misteriosos hundimientos y que le llamaron el Triángulo de las Bermudas. Entonces uno tiene que señalar a todos los amigos que, claro, también hubo exaltación a partir de los datos, de los hundimientos y desapariciones reales que han ocurrido ahí, pero se ha exaltado muchísimo a partir de la fantasía. Por lo tanto, estamos realmente frente a una leyenda popular a partir de un dato particular real, que se han perdido muchísimos barcos, muchísimos aviones ahí. Se ha generado una fantasía también en torno al Triángulo de las Bermudas que hasta el día de hoy llega. Particularmente siempre es bueno recordar los vuelos emblemáticos. Por ejemplo, una vez que se perdió el llamado vuelo 19 en 1945. En 1954 el avión Constelación de Estados Unidos también dejó 49 muertos. El carguero Génesis. Pérdidas emblemáticas. Algunos señalan que ahí hay un portal, es decir, una especie de portal intergaláctico donde las cosas que van a aparecer, o sea, más bien dicho, que las cosas desaparecen. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede. Pero mira, los datos, incluso de pérdida de fenómenos extraños que se han medido ahí, incluso Cristóbal Colón en sus bitácoras registró unos extraños observaciones. Otros han planteado que que han habido monstruos marinos gigantescos que han hundido las naves. Aquí aparece Cristóbal Colón, que también dejó registrado en su bitácora de los viajes que también se observó cosas muy extrañas. Otros plantean que son piratas escondidos en esos mares que se han encargado de hundir a los barcos y saquear las riquezas que llegan. Mira, explicaciones hay, pero de todo. Por montones. Por montones. Tremendamente imaginativas. Las explicaciones, quizá también, una de las explicaciones que quizás científicamente también trae mucho sentido, son grandes burbujas de gas metano que surgen de las profundidades del mar. Gas metano producido por esta quizá lava profunda, por estos volcanes, y estos gases metano, que son grandes burbujas, te producen un vacío que cuando salen a la superficie y hay un barco, lo succiona. Entonces desaparecen de un momento a otro, producto de supuestas, burbujas de gas metano. Burbujas gigantes que succionan el navío. Otras explicaciones también, por ejemplo, que hay una niebla electrónica y que esa niebla electrónica que se da en ese triángulo absorbe a los aviones y los hace perder el curso. Ojo, niebla electrónica. Y se ha medido, según algunos investigadores como Bruce Gernon, se ha medido, digamos, que los aviones son una especie de succionados por una niebla muy rara que aparece en esta zona. Entonces, el Triángulo de las Bermudas tiene explicaciones de todo tipo. Y obviamente también tiene la explicación extraterrestre. Algunos han planteado, mira, se han observado, ya hay registros en el Triángulo de las Bermudas de objetos voladores no identificados, las típicas luces que vemos en pantalla,
que son nuevamente muy significativas, y que la explicación para muchos es que, bueno, ese es un portal extraterrestre, un portal donde las naves espaciales pueden llegar a la Tierra, pero también pueden salir de la Tierra, y que muchos de estos barcos y aviones han desaparecido por esa explicación. La respuesta, ¿quién la tiene, Ignacio? Nuestros amigos en casa. Así es, pues. Pero yo creo que hoy sí que está difícil, doctor Feil, porque este triángulo de las Bermudas, más allá de su leyenda y mitología, presenta infinitas alternativas de justamente esta mitología de embarcaciones perdidas. Así es. Ahora, siempre es bueno recordar un poco la historia, porque cuando hablábamos de Cristóbal Colón dejó registrado que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se volvieron locas. Entre paréntesis, Colón, uno de los primeros y uno de los pocos que define una tierra ovalada, ¿no? Así es. No fue el primero en llegar a América. Eso está claro. Eso lo hemos aprendido aquí mismo. Así es. Pero dejó registrado en 1492 que las brújulas se volvieron locas en el Triángulo de las Bermudas, y que también vieron luces en el cielo. Qué increíble. Entonces, no deja de ser algo muy particular, muy enigmático, una de las leyendas populares más importantes de nuestro siglo, y muy exaltado también por la escritura fantástica de periodistas, de escritores con mucha imaginación. Entonces, ahora, por ahí pasan cientos de miles de embarcaciones durante todo el año, y es normal, digamos, que se hundan para muchas personas. Otra de las explicaciones que también se han señalado, la aparición misteriosa de olas gigantes, como otra explicación a la desaparición de muchísimas embarcaciones. Esa es más cercana a una estética mitológica, ¿no? Es más cercana, pero uno no se... Cuando uno empieza a leer la literatura y cuando uno empieza a ver las explicaciones, son apasionantes, en realidad son muy entretenidas, pero para la ciencia esto es normal. Para la ciencia, en realidad, estas desapariciones no han significado más que un catastro normal para una ruta entre América del Norte, una ruta marítima entre América del Norte y Europa, con muchísimas viajes todo el tiempo. Se está viajando durante todo el tiempo. ¿Qué tanto se sabe, Cristian, en torno a la posible existencia de ovnis en el Triángulo de las Bermudas? Mira, al menos los archivos que yo tengo dos cosas. Las observaciones de Cristóbal Colón, que vio luces en el cielo, y los registros que estamos viendo aquí en pantalla. Estas cosas que estamos viendo, que fue... Dos pruebas por lo menos para ponerlas en la mesa. Para ponerlas en la mesa. Más allá están, claro, estas especulaciones fantasiosas también, de que en esa región se genere un portal interdimensional, que serían los portales como llegan los extraterrestres y los ovnis a la Tierra, a través de portales, singularidades del espacio-tiempo, especies de agujeros negros situados en alguna parte, o que se abren y que se cierran de repente por cosas que uno no se los explica. Teóricamente es posible. Y cuando uno ve, hemos visto también acá el volcán Popocatépetl en México, donde ovnis ingresan al volcán en medio de la lava, en medio de esta erupción, objetos luminosos que se meten adentro del volcán. ¿A qué se meten? ¿Cómo se meten? ¿Para qué se meten? Algunos señalan que son lugares donde hay portales interdimensionales. La respuesta la tienen en casa, amigo, ¿no? ¿Verdad? Hemos visto varios archivos de aquello. Pero esos son los datos que uno tiene.
El Triángulo de las Bermudas de todas maneras va a seguir siendo durante muchísimo tiempo un misterio. Ahora también sacan voladores de luces. Hace muy pocos días, aparece en las redes sociales un supuesto barco desaparecido hace más de 50 años que volvía a flotar y que habría sido un barco desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Eso recientemente, entonces uno dice, bueno, después de mucho tiempo reapareció sin tripulación. No se pudo confirmar, y yo estuve detrás de ese dato, no pude confirmar la veracidad de estos antecedentes. Pero claro que aparecía un barco que puede ser perfectamente un Photoshop, un volador de luces para revivir esta leyenda popular. Lo que no es leyenda popular es el lejano mito de la Atlántida. La Atlántida, ahí ya entramos en palabras mayores respecto de civilizaciones ocultas bajo el océano. Y antiquísimas. Recordemos que los atlantes, según el mito, cuando uno habla de mito, en este sentido de los atlantes, uno habla de acciones muy lejanas en el tiempo. Según Platón, de hace 850.000 años. Por eso uno habla de mito en este sentido. El continente perdido de la Atlántida. Un continente gobernado por el dios Poseidón, que tenía, en su centro un palacio de oro y plata. Imagínate cómo pudo haber sido en su momento dado este continente perdido de la Atlántida. Pero uno tiene que decir eso, por ejemplo, dentro de este mito, los atlantes vienen a ser la cuarta raza que habitó la Tierra después del cataclismo de hace 65 millones de años de los dinosaurios. Es decir, después de esa extinción de vida en masa que acabó con el 75% de la vida igual fue evolucionando. Y se abrió camino. Y se abrió caminos a partir de los polarianos, los hiperbóreos, los lemures y los atlantes. Aquí no estamos hablando, Cristian, de una ciudad, una simple ciudad. Estamos hablando de toda una civilización. ¿De una civilización? O sea, geográficamente de un gran territorio. Y muy bien descrito por estas imágenes, porque era una isla concéntrica que estaba más allá, según los documentos de Platón, más allá del de las columnas de Hércules, es decir, más allá del mar Mediterráneo. Había que salir del Mediterráneo para entrar y llegar supuestamente a este continente gobernado por Poseidón, y porque había mucha abundancia, con un palacio, yo me imagino, según las narraciones del mismo Platón, con un palacio de oro y plata en el centro del continente. Una civilización muy avanzada, que fue la cuarta raza, donde aparece todo lo que es, la mentalidad, la mente humana. Porque antes, según este mito antiguo, antes venían los lemures, que desarrollaron la emocionalidad. Pues bien, los atlantes, como civilización en la Tierra, desarrollaron la mente. La investigación sujeto-objeto, los primeros lenguajes que después se perdieron, porque si esto se hundió, según Platón, se hundió hace 800.000 años. ¿Y qué pasó? Ahí están los grandes misterios. Para esta explicación también, fíjate tú que la gran cantidad de razas que habitan la Tierra hoy, como por ejemplo los amarillos, lo poco que quedan de los rojos también. Los amarillos, los rojos, es decir, los orientales, los indios apaches de Norteamérica, también unos rojos que todavía hay algunos seres humanos en África, vendrían a ser en realidad razas atlantes. Entonces nosotros conviviríamos hoy
Así los indoeuropeos, que somos nosotros, los amerindios, los pueblos originales, junto con, bueno, razas que vienen de la Atlántida según esto. La pregunta es, ¿dónde está la Atlántida? Geográficamente. Y esa es la investigación que todos se rompen la cabeza. ¿Dónde está la Atlántida? La primera explicación es que está precisamente hundida bajo el océano Atlántico. Perfecto. Pero no se ha encontrado nada. Es decir, más allá de las columnas de Hércules, donde señalan, según algunos mapas, que se ubicó en algún momento este fantástico continente, no se ha encontrado nada. Ni una piedra, ni un hallazgo, ni un nada. Nada. O sea, lo que ocurrió hace 800.000 años, o sea, cuando sea que se hundió la Atlántida, fue catastrófico. Se hundió, desapareció la Atlántida. Y recordemos que según Platón, desapareció, pues esto fue un castigo divino, porque los habitantes de la Atlántida olvidaron dos cosas: sus virtudes y su sabiduría. Y como olvidaron sus virtudes y su sabiduría, y comenzaron a vivir de lo material, del oro, de la plata, de la ambición, castigo divino, y ojo, castigo divino antes de todo lo que fue el diluvio universal. O sea, este es un castigo divino anterior al diluvio universal. ¿Y qué ocurrió? Porque supuestamente, bueno, estos, según los datos, según los textos de Platón, se volvieron malos la civilización. Impresionante cómo esta historia mitológica se parece muchísimo a lo que estamos viviendo hoy, Dr. Feil. Producto del calentamiento global, producto del comportamiento errático del ser humano, hay riesgos concretos, producto de los deshielos, de que ciudades completas se hundan. Así es. Nosotros, si uno ve... Eso ya no es mitología, es una posible realidad. Y lo vamos a ver un ratito más con los modelos científicos. Efectivamente, y un hombre que perdió el sentido de la sabiduría y que perdió el sentido de la moral, pues se está repitiendo el mismo patrón. Exacto. En ese sentido. Pues bien, otra explicación, así como está esta explicación de que supuestamente estuvo en algún momento dado o está debajo del océano Atlántico, otra explicación es que para muchos la isla de Creta habría sido la Atlántida antigua. Por algunos registros y algunos informes que se tienen, pudo haber sido, pero se está en la duda también ahí. La isla de Creta, ¿cómo es posible? Bueno, la isla de Creta fue el origen de los minoicos. Los minoicos es la más lejana raíz de los griegos antiguos. Entonces, esa es otra explicación. Otra explicación también es que la Atlántica real está en el Parque Nacional Doña Ana o Tartessos en Huelva, España. Algunos investigadores en el último tiempo han observado unas formaciones circulares en esa región de Huelva y que plantean también que ahí está la Atlántida. Explicaciones muy disímiles, Dr. Feil, unas de otras además. Otra explicación también dice que en realidad la Atlántida está en la pampa de Aullagas, en Bolivia, en el departamento de Oruro, donde se sabe que en su momento dado esa región, bueno, estuvo sumergida bajo el mar, porque hay conchas y otras tantas cosas. Entonces se ha generado una gran expectativa y un gran misterio. La última explicación sobre la Atlántida es que probablemente en realidad hay un registro, siempre lo recuerdo porque lo he leído, que lo escribió Heródoto, el padre de la historia, y dice: cuando el sol cayó en el mar, y después se desapareció la Atlántida. Bueno, si esto es así, cuando el sol cayó en el mar significa que pudo haber habido hace muchísimos años una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Entonces, en un momento dado, por condiciones ambientales críticas,
por rayos solares, quizá por la aparición de rayos de una supernova, los polos de la Tierra se invirtieron. Y cuando se invirtieron, la Tierra giró. Si esto es así, el continente de la Atlántida nunca se hundió, sino que habría cambiado su posición y sería actualmente la Antártida. La Antártida sería realmente Atlántida. la Atlántida, que cambió debido a esta última explicación, que es la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Saquen las conclusiones en casa, queridos amigos, pero así están. Entonces, son parte de estos misterios de este continente perdido y de... Qué increíble. Ahora, ¿hay alguna de estas hipótesis, Cristian, que sean más convincentes que otras? Mira, esto es muy subjetivo y personal. Por supuesto. A mí me interesa mucho la posibilidad, y me gusta leerla, la de la inversión de los polos magnéticos. Esta última hipótesis. Y que en un momento dado, porque cuando Heródoto dice cuando el sol cayó en el mar, no significa que el sol, digamos, hubo un atardecer, sino que en un momento dado el sol cayó. Entonces esa caída no es que el sol cayó, sino que la Tierra cambió su posición. Ahora, bueno, eso está por verse, si realmente la Antártida, si algún día se puede explorar en profundidad y ver qué hay allá adentro, se podrá tener una respuesta. Sea lo que sea, sigue siendo uno de los grandes enigmas, la Atlántida, para toda la humanidad. Doctor Fael, ¿cuánto poder tiene el mar? Tiene tanto poder el mar que, mira, bastaría solamente poder poner unas centrales mareomotriz en la corriente que pasa frente a Miami para generar energía para todo el planeta durante un día. Es decir, durante un día de esa energía que genera esa corriente, te podría iluminar todo el planeta, te podría dar todo el abastecimiento de la energía. Tiene tanto poder el mar que en gran medida la solución a grandes problemas medioambientales, al desarrollo de la energía limpia, está en las corrientes marinas. El poder del mar es inimaginable y no se ha explotado.